Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar la patología asfixia perinatal. La asfixia perinatal se define como una condición en la cual se presenta una alteración grave en el intercambio gaseoso del recién nacido. Esto ocurre como consecuencia de diferentes causas que actúan durante el trabajo de parto, el parto o los primeros minutos posteriores al nacimiento. Para identificar que el paciente tiene asfixia perinatal, tiene que tener un APGAR menor o igual a 3 en los primeros 5 minutos, tiene que tener una alteración neurológica o falla multisistémica y una acidosis metabólica con un pH menor a 7 en sangre del cordón umbilical. La etiología se relaciona con la exposición a eventos que comprometen el intercambio gaseoso y la perfusión del feto o del neonato. La guía se clasifica a los recién nacidos según el riesgo de presentar asfixia moderada a severa, lo que ayuda a identificar los factores causales. Primero, eventos centinela intraparto, recién nacidos a término que presentan un evento agudo o grave durante el parto, como un desprendimiento prematuro de la placenta o rotura uterina, que estos son los que nos generan a tener un riesgo elevado de asfixia perinatal moderada a severa. Factores de riesgo anteparto son eventos centinela sin eventos de centinela recién nacidos con factores de riesgo preexistentes o intraparto no agudos, por ejemplo, que tengan preeclampsia, amniotitis, bradicardia fetal no severa. Y están los factores que no son de riesgo, que son recién nacidos en exposición a los factores anteriormente mencionados. En la epidemiología a nivel internacional ocurren anualmente entre 4 a 9 millones de casos de asfixia perinatal. La condición se asocia con cerca del 20% de fallecimientos en recién nacidos. La letalidad de la asfixia perinatal severa puede ser tan elevada como el 75% y las secuelas neurológicas a largo plazo a los sobrevivientes de asfixia perinatal severa pueden alcanzar entre un 60 y un 100%. A nivel de América Latina, la Organización Panamericana de la Salud, en la fisiopatología, primero visualizamos un fallo en el intercambio gaseoso. Es el evento nocivo que genera hipoxia, compromete el intercambio de oxígeno con el dióxido de carbono. Está la hipoxemia y acidosis. Esto conduce a una hipoxemia grave y a una alteración del equilibrio ácido-base. Hay daño multiorgánico. La falta de oxígeno, el desequilibrio ácido-base resultantes pueden producir un compromiso inmediato de múltiples sistemas, o sea, fallas. Y encefalopatía hipóxica isquémica es un daño neurológico eh, eh, causado por la asfixia perinatal moderada severa y se manifiesta como EHI. Acá podemos ver un flujograma, primero se genera falta de oxígeno, luego el bebé neonato empieza a presentar taquicardia, hipertensión o bradicardia, hipotensión. Se disminuye la distribución de oxígeno a nivel tisular, genera una isquemia tisular, luego la acidosis metabólica y por último el edema citotóxico y muerte celular. Manifestaciones clínicas, pues eso depende de la gravedad y la duración de la hipoxemia y órganos afectados. En el momento del nacimiento genera ausencia del llanto, dificultad para respirar, respiración débil o cianosis, bajo tono muscular, frecuencia cardíaca lenta, o sea, bradicardia, convulsiones o actividad convulsiva, retraso en el llenado capilar porque no tiene una perfusión adecuada, alteración del tono neurológico, problemas respiratorios persistentes con una necesidad de ventilación mecánica. Los criterios de diagnóstico, cuando tienen o sea, tiene que tener una acidemia grave, evidencia de acidemia metabólica o mixta en sangre de arteria umbilical o arterial, que se define con un pH menor a 7. Hay un déficit de base, el déficit de base es importante, de base excelso, manifestación clínica, evidencia de depresión cardiorrespiratoria, encefalopatías que generan desarrollo de encefalopatía hipóxico-isquémico de grado moderado a severo en el recién nacido, término
o cercanos al término de embarazo. Compromiso multiorgánico. La asfixia perinatal puede producir compromiso inmediato de múltiples sistemas, siendo el cardiorrespiratorio y el renal los principales afectados. En el manejo terapéutico, cuando tenemos un neonato, primero se realiza la reanimación neonatal, se genera asistencia ventilatoria al recién nacido con ventilación mecánica y neuroprotección. En este caso vamos a generar una hipotermia terapéutica, vamos a inducir al paciente a una hipotermia terapéutica. El tratamiento también incluye como única terapia efectiva la hipotermia terapéutica, ya que pues, es una de las intervenciones actualmente disponibles que tiene un efecto en la reducción de la mortalidad y de las secuelas neurológicas del daño y asfixia. Lo que hace la hipotermia es como hacer que el cerebro descanse y no siga trabajando para que así pueda recuperarse pronto y no genere daño neurológico. En la recomendación se recomienda recién nacidos a término con asfixia perinatal moderada o severa para evitar la mortalidad y la discapacidad motora a los 18 meses de vida. La hipotermia terapéutica. La hipotermia terapéutica es una intervención comprobada para reducir el daño cerebral secundario en neonatos con encefalopatía hipóxica isquémica después de la asfixia perinatal. Tiene dos modalidades. La primera es hipotermia corporal total. El cuerpo completamente neonato desenfriado, por ejemplo, con mantas o dispositivos de enfriamiento especial. La temperatura objetivo suele estar alrededor de 33,5 y después de ese periodo de enfriamiento se realiza un recalentamiento granular, paso a paso, de a poco. El segundo método es el enfriamiento selectivo, en este caso solamente enfrían la cabeza. Se enfría localmente con un dispositivo tipo casco de enfriamiento. La temperatura cerebral puede mantenerse en unos 34,5 grados, mientras que el resto del cuerpo tiene su temperatura normal. Requiere monitoreo riguroso para asegurar que no haya grandes gradientes o efectos adversos sistémicos. El asfixia prenatal genera secuelas neurológicas. Puede causar convulsiones, hipotonía, coma. Su principal secuela es la asfixia, es la encefalopatía hipóxica isquémica, que puede dejar secuelas graves en la parálisis cerebral. El paciente queda con discapacidad cognitiva y la falla multisistémica que pues, puede llevar a la muerte del paciente. Nuestras referencias y muchas gracias.